Hola a todas, bienvenidas a nuestro documental sobre la contaminación acústica. A lo largo de este trabajo exploraremos sus causas, efectos y posibles soluciones. Este proyecto ha sido realizado por un equipo de estudiantes comprometidas de 11 grado para la materia de física, que son Nicole López, Natalie Vázquez, Natalia Muñoz, Camila García y mi persona, Camila Murillo, que me encargaré de narrar y guiar en este recorrido. Esperemos que disfruten y aprendan con nosotras. Muchas gracias. ¿Qué es la contaminación acústica? La contaminación acústica se refiere a los niveles excesivos de ruido en el ambiente, provenientes de diversas fuentes como el tráfico, la industria y la construcción. Este tipo de contaminación puede tener efectos negativos en la salud de las personas, causando problemas como estrés, trastornos del sueño y dificultades de concentración. Estudios han demostrado que la exposición prolongada a ruidos intensos puede llevar a problemas más graves, como enfermedades cardiovasculares y un deterioro en la salud mental. Además, el ruido puede afectar el desarrollo cognitivo en niños y el bienestar general de la comunidad. Bueno, ahora quiero hablarles un poco sobre aquellas características de la contaminación acústica, que como primera característica tenemos las fuentes, que son aquellas que provocan la contaminación acústica. Aquí podemos encontrar los vehículos, las construcciones, la maquinaria industrial, música muy alta y actividades recreativas. Número 2. Efectos en la salud. Pueden causar estrés, problemas de audición, insomnio y enfermedades cardiovasculares. Número 3. Impacto ambiental. Afecta la fauna alternando comportamientos de animales y sus hábitats. Número 4. Regulación. Existen normativas que buscan controlar y reducir los niveles de ruido en áreas urbanas. ¿Sabías que la contaminación acústica tiene un impacto muy negativo en el ámbito educativo? Pues esto se debe a que el ruido suele distraer bastante y dificulta la concentración, lo que disminuye el rendimiento cognitivo y afecta la memoria y el procesamiento de información. Particularmente en los niños perjudica su desarrollo cognitivo y sus habilidades sociales. Además, el ruido alterna la neuroplasticidad del cerebro y incrementa la tasa de errores en tareas y interfiere con la atención selectiva y la memoria de trabajo, que estas son esenciales para el aprendizaje efectivo. Por lo tanto, la contaminación acústica representa un desafío muy importante para la salud y el aprendizaje. Es fundamental tomar medidas para reducir la exposición al ruido, especialmente en los entornos educativos, para promover un ambiente más saludable y propicio para el aprendizaje. Ahora aquí podremos observar un diagrama pastel en el cual podremos encontrar las fuentes principales de los niveles de ruido urbano, que como primero y como la mayor exponencia de ruido tenemos al turismo con un 44%, seguido de las motos y motocicletas con un 14%, después con la actividad comercial con un 12%, después ferrocarril con un 11%, obras urbanas 6%, tráfico aéreo con un 5%, peatones con un 3%, sirenas y claxon con un 3% y recogida de basuras con un 2%. Buenos días, mi nombre es Melanie Treviño, soy psicóloga profesional, egresada de la Universidad Simón Bolívar con un diplomado en gerencia del talento humano y tengo un año de experiencia en el área. En el día de hoy voy a responder unas preguntas que me realizaron unas chicas referente a cómo el ruido puede afectar el nivel o las condiciones de los niños. Entonces, a continuación voy a proceder a responder las preguntas que las estudiantes me realizaron. La primera pregunta que las estudiantes me realizaron fue la siguiente: ¿el ruido puede aumentar el estrés en los niños? Y sí, pues efectivamente, el ruido puede afectar los niveles de estrés en los niños. Esto debido a que como están en constante exposición a los diferentes ruidos o sonidos que nos emite el entorno, lo que hace es que estos presenten dificultades y alteraciones en los niveles de estrés. Esto se produce a que debido a la cantidad de ruido que se maneja en el entorno se produce una hormona en exceso que es el cortisol.
Esta hormona lo que produce en los niños son dificultades para poder concentrarse, dificultades para poder retener la información y dificultades para poder adaptarse a su entorno. Y lo que hace es crear niveles de estrés elevados que los pongan o los expongan en situaciones en las cuales ellos no se sientan cómodos ante lo que está sucediendo. La segunda pregunta que las chicas me realizaron es la siguiente: ¿qué efectos tiene el ruido en el rendimiento académico de los estudiantes? Efectivamente, la exposición al ruido en un entorno académico tiene efectivamente contraproducciones, o sea, tiene un efecto negativo en los niños. Esto debido a que cuando son mayormente expuestos al ruido, ya sea tráfico, música, ya sea sonidos fuertes que le permitan desconcentrarse, no le están permitiendo un buen desarrollo en el ámbito académico. Esto lo que hace es generar en los niños problemas de concentración, problemas de memoria, problemas de comprensión lectora, problemas de retención de la información. El ruido también puede interrumpir en el aprendizaje de los niños y en cómo estos asocian o afianzan todos los temas que se han expuesto o toda la información que les ha brindado por parte de sus docentes. Como tercera pregunta tenemos la siguiente: ¿el ruido constante puede afectar la salud emocional de los niños? Y pues efectivamente sí, el ruido constante puede afectar la salud emocional de los niños, esto debido a que son expuestos a una continua exposición, valga la redundancia, o a una continua exposición de altos niveles de ruido. Esto se genera pues debido a que los niños están en constante desarrollo, tanto emocional como física como psicológicamente, y pues son más expuestos o están más propensos a que esto les afecte. Esto, pues con el tiempo los niños van presentando problemas de ansiedad, problemas para autorregular sus emociones, no tienen tolerancia a la frustración, puesto a que desde muy pequeños están siendo expuestos a este tipo de sonidos. Esto también nos lleva a que ellos tengan un riesgo en el bienestar emocional, en el bienestar psicosocial, en el entorno y en las relaciones que estos tienen con su entorno, ya sea familiar, ya sea escolar, ya sea en su círculo más cercano, con sus amigos, lo que le permite o lo que le impide en este caso más bien poder interactuar con las demás personas, ser una persona ansiosa, estar siempre alerta a las cosas que están en su entorno y a su alrededor. Como cuarta pregunta tenemos: ¿los niños son más sensibles al ruido que los adultos? Y pues sí, los niños son más sensibles al ruido que los adultos debido a que su sistema auditivo, cognitivo, emocional y físico aún está en desarrollo. No es lo mismo el sistema auditivo de una persona adulta de un niño que todavía está en desarrollo. Por lo cual, estos suelen percibir los sonidos con más sensibilidad que los adultos. Por lo cual los niños están muchísimo más expuestos al ruido cotidiano, como venía diciendo anteriormente, las músicas altas, el tráfico fuerte, alguna construcción cerca, lo cual genera en estos una cierta ansiedad, como veníamos exponiendo en la pregunta anterior. Y como última pregunta tenemos la siguiente: ¿el ruido puede alterar el sueño y el descanso de los estudiantes? Y pues efectivamente sí, el ruido puede crear una alteración en el sueño de los estudiantes debido a que, como se sabe y como ya dijimos anteriormente, los niños que están en constante desarrollo lo que hacen es absorber todo lo que su entorno les genere. En este caso, cuando hay mucho ruido, ellos lo que hacen es absorber todo ese ruido y no les permite descansar de una manera asertiva y de una manera correcta. No les es saludable para su desarrollo percibir todo este ruido que les genera su entorno, porque no están descansando, no están teniendo un buen crecimiento, no están teniendo un descanso mental ni físico. Y pues no es saludable para ellos. Esto lo que les genera es tener rutinas no constantes de sueño, tener rutinas interrumpidas, no dormir bien, no descansar, lo cual a la larga y a la final lo que hace es interferir en el área académica, en sus relaciones personales, porque no van a dar el 100% de ellos, porque no están descansando de una manera correcta. Bueno, esas son las preguntas que las estudiantes me realizaron. Espero haber cumplido con el objetivo, que era
exponerle y explicarle estas preguntas. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan muy buen día. El ruido afecta la forma en que los estudiantes aprenden, por supuesto, porque precisamente en el lenguaje de la teoría de la comunicación, el ruido es toda interferencia en el proceso de comunicación. Cuando un mensaje viaja de un emisor a un receptor, cualquier interferencia que haya en ese transcurso de ese mensaje se llama ruido. Entonces, en el momento de la clase hay un proceso de comunicación, emisor, receptor, mensaje, hay un código, hay un canal, y si hay circunstancias de ruido hay una interferencia, tanto cuando el docente habla y el estudiante escucha, como cuando el estudiante habla y el docente escucha. Entonces, esa interferencia afecta el proceso de aprendizaje también. Es más difícil enseñar cuando hay ruido en el aula, por supuesto. Como ya se aclaró en el lenguaje de la teoría de la comunicación, el ruido es una interferencia. Entonces hay una intención. En el momento de enseñar hay una intención comunicativa, que es la de que lo que se está diciendo, que es un mensaje que se está haciendo llegar a un grupo, y que se está haciendo un intercambio de mensajes con ese grupo para aprender mientras uno se comunica. Entonces, cuando hay ruido, existe una dificultad para el docente, así como existe la dificultad para el estudiante, existe una dificultad para el docente porque no están las condiciones óptimas en el momento en que se está enseñando. Bueno, el estrés del estudiante por el factor ruido. Bueno, no podría determinarse así con claridad si el estrés que en algún momento un estudiante presenta sea precisamente por la circunstancia del ruido. Bueno, el ruido está afectando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y el estudiante, si tiene la intención de aprender y si está en la búsqueda de obtener algo de esa comunicación, en el momento en que el ruido esté presente, pues le interfiere, como ya se dijo, y quizás esa interferencia trunca su proceso de aprendizaje y llegue a afectar su emoción y llegue a producirle estrés. Es muy posible, de acuerdo a la manera como el estudiante maneje sus emociones. Y si esto se ha provocado el ruido, algún dolor físico, pues no me ha pasado en mis clases que algún ruido haya afectado físicamente, biológicamente el oído de algún estudiante, quizás porque nunca ha sido tan grande como para afectar el, ya el órgano. Sí, para causar interferencia, pero no para dolor físico. Mi nombre es Sofía Carolina García Nova, tengo 10 años, soy estudiante del INEDIFI del grado 503 y estoy aquí para ayudar a las niñas de 11 en una entrevista con las siguientes preguntas acerca del ruido en el colegio. La primera pregunta es: ¿crees que el ruido constante puede afectar tu capacidad para concentrarte durante los estudios o en otras actividades? ¿Sí o no y cómo? Esta es sí. Me cuesta mucho concentrarme, especialmente cuando intento estudiar o hacer algo importante. Es como si los sonidos ocuparan mi espacio y no puedo concentrarme bien. Segunda pregunta: ¿cómo influye el ruido en tu estado de ánimo? ¿Crees que puedes cambiar tu humor o tus emociones? El ruido puede cambiar mi estado de ánimo, especialmente cuando el ruido es muy fuerte, me siento molesta o estresada. A veces me pongo de mal humor, sobre todo si veo que no puedo escapar de él. Tercera y última pregunta: ¿qué tipo de ruidos encuentras más molestos o perjudiciales y por qué? Aquí está mi respuesta. Los ruidos más molestos para mí son los gritos y el ruido de obras. Son sonidos muy fuertes que no me dejan concentrarme ni relajarme. Me gusta mucho el silencio, los sonidos suaves, ya que me tranquilizan. Esta ha sido mi opinión sobre el ruido. Gracias.
Hola, el día de hoy estaré respondiendo unas preguntas que me enviaron un grupo de estudiantes sobre la contaminación acústica. Pregunta: ¿crees que el ruido constante puede afectar tu capacidad para concentrarte durante los estudios o en otras actividades? Sí, de tal forma en que me afecta, en que puedo perder la concentración, no capto las cosas, se me olvidan. Segunda pregunta: ¿cómo influye el ruido en tu estado de ánimo? ¿Crees que puede cambiar tu humor o emociones? En esta pregunta, el ruido sí influye de manera negativa, en el que puedo estar de mal humor, me irrita el ruido, me estresa. Tercera pregunta: ¿te parece que hay suficiente conciencia en el colegio sobre los efectos negativos de la contaminación acústica? No me parecen, porque diariamente vivimos en una constante contaminación acústica, vivimos en un escándalo en las aulas de clase. Ahora continuaré hablándoles sobre cómo la contaminación acústica tiene un impacto seriamente negativo hacia nuestra salud. La exposición prolongada a niveles elevados de ruido puede generar una serie de problemas graves, como lo son el estrés y la ansiedad, que son respuestas comunes al ruido constante, ya que el cuerpo reacciona liberando hormonas como el cortisol, lo que a largo plazo puede aumentar el riesgo de enfermedades crónicas. Asimismo, el ruido interrumpe patrones de sueño, lo que contribuye a problemas de insomnio y fatiga crónica. La alteración del sueño está directamente vinculada con el mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares como hipertensión y ataques al corazón. Ahora podremos visualizar algunas soluciones para ayudar a disminuir o controlar la contaminación acústica dentro de las aulas de clase. Como primera solución tenemos el aislamiento acústico, que se trata de mejorar las condiciones acústicas de las aulas mediante el uso de materiales que absorban el sonido, como lo son los paneles acústicos en paredes y techos, así como alfombras que reduzcan el ruido del movimiento de las sillas y pasos. Número 2. Ventanas de doble acristalamiento. Instalar ventanas con doble vidrio para bloquear el ruido exterior, como lo son el ruido del tráfico y las construcciones cercanas, mejorando la concentración y el ambiente de aprendizaje. Número 3. Reducción de ruido interno. Establecer normas de comportamiento que minimicen el ruido dentro del aula, como controlar las conversaciones paralelas, el uso de dispositivos electrónicos y el movimiento innecesario de sillas o mesas. Número 4. Uso de tecnología para amplificar la voz. Proporcionar micrófonos o sistemas de planificación para que los docentes no necesiten elevar la voz en aulas grandes o ruidosas. Número 5. Zonificación en la escuela. Crear áreas designadas para actividades más ruidosas como recreos o clases prácticas, alejadas de las aulas donde se requiere concentración. Esto puede ayudar a distribuir el ruido y evitar su impacto en el aprendizaje. Quiero plantearles o quiero mencionarles algunas ideas que podemos hacer y llevar a cabo que nos pueden ayudar a disminuir y controlar la contaminación acústica en las escuelas, aulas educativas y otros ambientes, como lo son bibliotecas, hospitales, residencias, etc. Número 1. Urbanización responsable. Planificar el desarrollo de infraestructuras como carreteras e industrias, alejadas de escuelas y áreas residenciales, para reducir el impacto del ruido en las zonas educativas. Número 2. Regulación del tráfico. Implementar medidas de control del tráfico cerca de las escuelas, como limitar la velocidad, instalar barreras de sonido o prohibir el paso de vehículos pesados durante las horas escolares. Número 3. Recreación de zonas de silencio. Establecer zonas libres de ruido alrededor de escuelas, bibliotecas y hospitales, donde se regule el nivel sonoro mediante leyes locales que restrinjan ciertas actividades durante horas específicas.
Número 4. Sensibilización pública. Promover campañas de conciencia sobre los efectos de la contaminación acústica, alentando a la comunidad a respetar los niveles de ruido en áreas cercanas a escuelas y otras instituciones sensibles.